La pieza de ajedrez flotaba entre los dedos de Luisa, una reina cerniéndose sobre el tablero como una cuchilla a punto de caer. Frente a ella, el duque de Granados se recostó en su silla con la confianza indolente de un hombre que nunca había perdido nada que importara. «Jaque mate en 4 jugadas», dijo, su voz lo suficientemente alta para que los hombres reunidos alrededor de su mesa escucharan. A menos, claro, que prefiera rendirse ahora y ahorrarse la vergüenza. La mandíbula de Luisa se tensó. A su alrededor, las paredes revestidas de madera del club privado parecían cerrarse, densas con el humo de puro y la certeza masculina. Ella era la única mujer permitida en este santuario de privilegio, y solo porque la influencia de don Sterling había logrado una excepción. Los hombres toleraban su presencia como tolerarían a una mascota exótica, divertida hasta que muerde. «No me rindo», dijo simplemente, colocando su reina con deliberada precisión. Los ojos oscuros del duque parpadearon con algo que ella no pudo nombrar. Interés, quizás, o irritación. Sus dedos tamborilearon contra la mesa de caoba, un ritmo inquieto que coincidía con el pulso que le martilleaba en la garganta. «Terco», murmuró. «Admiro eso, aunque me pregunto». Movió su caballo, cortando su ruta de escape. «Si se da cuenta de la posición en la que está, señorita Marsh». El nombre falso le sabía a cobre en la boca. Eliza Marsh, hija de la institutriz de doña Whitmore, una ficción conveniente que le permitía existir en este espacio sin destruir su vida real, sin decepcionar a su padre, quien esperaba que su hija fuera todo lo que la sociedad apropiada demandaba: recatada, hábil en acuarelas y pianoforte, silenciosa en compañía de hombres. Aquí, ella podía ser algo completamente diferente. «Sé exactamente dónde estoy, su gracia». Ella movió su alfil, abriendo una línea de ataque diagonal. «La pregunta es si usted lo sabe». Una oleada de murmullos circuló entre la multitud observadora. La boca del duque se curvó, no exactamente una sonrisa, pero lo suficientemente cerca como para ser peligrosa. «Fascinante». Se inclinó hacia adelante y ella captó el aroma a bergamota y algo más oscuro. «Dígame, señorita Marsh, si gana esta partida», su voz bajó a un ronroneo, «¿qué pediría?» «Que me dejaran en paz para jugar ajedrez». «Qué decepcionantemente práctico». Su torre se deslizó por el tablero. «Si gana esta partida, me casaré con usted». Las palabras cayeron como una bofetada. Varios hombres se rieron, el sonido fácil y despectivo de aquellos que nunca habían sido el blanco de la broma. La visión de Luisa se volvió borrosa, sus dedos pálidos y tensos contra el borde de la mesa. «Qué generoso», dijo, el ácido goteando de cada sílaba. «Ofrecer un premio que preferiría dar de comer a los cuervos antes que aceptar». Los ojos del duque se abrieron una fracción. Luego, esa casi sonrisa regresó, más aguda ahora. «Bueno, entonces, supongo que tendrá que perder, ¿no? Para su propia protección». «Yo no pierdo». «Todos pierden eventualmente, señorita Marsh». Él capturó su caballo con casual eficiencia. El truco es elegir cuándo. 3 jugadas después, ella le demostró que estaba equivocado. La habitación estalló en exclamaciones de asombro. La sonora risa de don Sterling cortó el ruido, deleitada y triunfante. Doña Cassandra, observando desde su silla cerca de la ventana, la única otra mujer permitida como chaperona y patrocinadora de Luisa, levantó su taza de té en un saludo silencioso, y el duque de Granados miró el tablero como si lo hubiera traicionado personalmente. «Imposible», murmuró alguien. «Tuvo suerte», desestimó otra voz. Luisa se levantó, alisando sus faldas con manos que querían temblar pero no lo harían. «Gracias por la partida, su gracia. Quizás la próxima vez recuerde no subestimar a su oponente». Se volvió para irse, pero su voz la detuvo. «Señorita Marsh». Ella miró hacia atrás. El duque estaba de pie ahora.
lo suficientemente alto como para que ella tuviera que inclinar la barbilla para encontrar sus ojos. En ellos no vio ira, solo ese inquietante interés ardiendo más que antes. «Siempre cumplo mis promesas», dijo en voz baja. «Incluso las tontas. Entonces quizás debería hacer menos». Ella se alejó antes de que él pudiera responder, antes de que el temblor en sus piernas la traicionara. Detrás de ella sintió su mirada como un peso físico, siguiéndola por la habitación hasta que desapareció en el pasillo. En la seguridad de las sombras, Luisa finalmente se permitió respirar. Había ganado y de alguna manera sospechaba que acababa de hacer todo infinitamente más complicado. Hace 4 años, Luisa Thorne había descubierto 2 verdades sobre sí misma. La primera era muy buena fingiendo. En casa, en la modesta hacienda de su padre, era la hija perfecta. Bordaba, practicaba escalas en el pianoforte hasta que sus dedos se acalambraban. Asentía a intervalos apropiados durante las charlas de su padre sobre la propiedad y el deber, mientras en su mente trazaba estrategias de ajedrez y calculaba probabilidades. La segunda verdad era excepcional en ajedrez. Doña Cassandra Whitmore le había enseñado. Durante ese primer verano, Luisa y su hermano Oliverio se habían quedado en la elegante residencia de su tía en la Ciudad de México. La hermana de su padre se había casado bien, y cada verano invitaba a su sobrina y sobrino a su casa para la temporada, una oportunidad para hacer conexiones, para partidos ventajosos, para escalar la precaria escalera de la sociedad. Luisa había odiado cada momento asfixiante hasta que conoció a doña Cassandra en una fiesta en el jardín, y la mujer mayor había visto algo en sus ojos que la llevó a extender una invitación inesperada. «Pareces», había dicho doña Cassandra, «como una mujer muriéndose de sed junto a un pozo muy tedioso». Había tenido razón. Doña Cassandra era una viuda con riqueza independiente, opiniones poco convencionales y un total desprecio por lo que la sociedad pensaba que debía hacer con su vida. Creía que las mujeres merecían educación, elección y la libertad de ser más que un adorno. La alta sociedad la toleraba porque su dinero la hacía útil, pero los hombres la encontraban amenazante. Luisa la encontraba embriagadora. Ese primer verano, doña Cassandra le había enseñado ajedrez. El segundo verano la había presentado a don Jeffrey Sterling, un noble que había estado cortejando sin éxito a doña Cassandra durante años, y que compartía sus puntos de vista progresistas sobre las capacidades de las mujeres. Cuando la vio jugar, él propuso algo audaz. «Hay un torneo», había dicho, «solo por invitación, los mejores jugadores de México, todos hombres, por supuesto, porque aparentemente el ajedrez requiere testículos». Doña Cassandra se había reído de eso. «Pero tengo influencia. Podría hacerte entrar». «Sería destruida», había advertido doña Cassandra. «No en ajedrez. Es brillante, pero socialmente. En el momento en que su nombre real se vincule a esto, su reputación estaría arruinada. Entonces no usamos su nombre real». Y así nació Elisa Marsh, la hija de la institutriz de doña Cassandra, criada en la casa, educada más allá de su posición. Ni sirvienta del todo, ni dama del todo, existiendo en ese espacio gris que hacía la historia creíble. La primera vez que Luisa había entrado en ese club privado, sus rodillas le habían temblado tanto que pensó que cederían. Los hombres la habían mirado como si fuera una curiosidad de museo. Ganó su primera partida por pura terquedad y despecho. Después de eso, la influencia de don Sterling y su propio y cuidadoso cultivo de una persona humilde y agradecida le habían asegurado su lugar. Felicitaba extravagantemente a sus oponentes, atribuía sus victorias a la suerte, sonreía y cedía y se hacía lo menos amenazante posible, excepto cuando jugaba. Entonces era despiadada. Durante 3 años esto había funcionado.
3 años de torneos de verano, de sentirse plenamente viva solo cuando se sentaba frente a un tablero de ajedrez y su mente podía por fin volar libre. Este año todo había cambiado. Este año había llegado el duque de Granados. «Lo humillaste», dijo doña Casandra más tarde esa noche, mientras se preparaban para cenar en sus aposentos de invitados en la hacienda del torneo. El torneo funcionaba como una fiesta en una hacienda que parecía el infierno. Jugadores y patrocinadores se quedaban en la extensa propiedad de don Carile durante una semana. Partidas durante todo el día, cenas formales cada noche, donde se esperaba que Luisa permaneciera callada e invisible. «Él se humilló solo», corrigió Luisa, abrochándose el broche de su simple collar. Como Elisa Marsh no podía usar nada demasiado fino. La ironía no se le escapó. Tenía acceso a las joyas de su tía, pero aquí tenía que vestirse como la hija de una institutriz. «Yo simplemente jugué ajedrez». «Lo destrozaste en 4 jugadas después de que se burlara de ti frente a medio club». El reflejo de doña Casandra sonrió en el espejo. «Fue magnífico, pero peligroso». «¿Por qué?». Luisa se volvió hacia su mentora. «He vencido a docenas de hombres aquí. ¿Por qué él es diferente?». «Porque es un duque, querida. Porque es joven, apuesto y demasiado inteligente para la comodidad. Porque a diferencia de los demás, no te mira como si fueras una curiosidad». La expresión de doña Casandra se volvió seria. «Te mira como si fueras un rompecabezas que intenta resolver». Un escalofrío recorrió la espalda de Luisa. Ella también lo había sentido, ese peso de la atención del duque, la forma en que sus ojos oscuros la habían seguido por el tablero con precisión calculadora. «Tendré cuidado», prometió. «Sé más que cuidadosa, sé aburrida. Sé la agradecida don nadie a quien le han permitido entrar en su espacio sagrado». Doña Casandra le tocó el hombro suavemente. «Sé que te fastidia, pero en el momento en que descubran que en realidad eres Luisa Thorne, hija de una familia respetable jugando ajedrez con un nombre falso». «Lo sé». La garganta de Luisa se apretó. «Mi padre estaría devastado, Oliverio estaría furioso, y mi tía sufriría el escándalo por asociación, sin mencionar que nunca volverías a jugar». Esa era la verdadera amenaza. No la ruina social, aunque eso importaba, sino la pérdida de esto, el único lugar donde su mente podía respirar, donde era valorada por su inteligencia en lugar de por su capacidad para fingir y asentir. «Seré la perfecta Elisa Marsh», dijo Luisa con firmeza. «Agradecida, humilde, afortunada». Doña Casandra la estudió por un largo momento. «Solo recuerda, querida, las mejores mentiras son temporales. Eventualmente la verdad encuentra la manera de salir a la luz. Entonces disfrutaré la mentira mientras dure». La cena fue un asunto tortuoso de 7 platos y un sinfín de pontificaciones masculinas. Luisa se sentó en el extremo de la mesa, casi invisible entre 2 caballeros mayores que hacía mucho tiempo que habían dejado de reconocer su existencia. El duque de Granados se sentó en el centro del poder, atrayendo la atención sin esfuerzo. Tenía quizás 32 años, cabello oscuro y hombros anchos, con el tipo de rostro que pertenecía a monedas romanas, todo ángulos marcados y huesos aristocráticos. Cuando se reía de algo que decía don Carile, el sonido llegaba por la mesa como una caricia. Luisa se concentró decididamente en su sopa. «Señorita Marsh». Ella levantó la vista. «Don Sterling, bendito sea». Intentaba involucrarla en la conversación, una amabilidad que usualmente resultaba contraproducente al hacerla más conspicua. «Sí, mi señor». Su gracia estaba diciendo que nunca había visto a nadie emplear la apertura Ruy López con tanta agresividad como usted esta tarde. Pensé que podría explicar su estrategia. Todos los ojos en la mesa se volvieron hacia ella. Los dedos de Luisa se apretaron alrededor de su cuchara.
Estoy segura de que su gracia está siendo generoso, dijo con cuidado. Fue simplemente afortunado que... No. La voz del duque cortó su evasión. No disminuya lo que hizo. Fue calculado, brillante y absolutamente despiadado. Reconózcalo. El silencio que siguió se sintió como estar al borde de un precipicio. Su gracia, dijo lentamente. Me criaron para creer que el orgullo excesivo por los propios logros es impropio. Y a mí me criaron para creer que la falsa modestia es una pérdida de tiempo para todos. Sus ojos oscuros sostuvieron los suyos. Es usted la mejor jugadora que he enfrentado en años. ¿Por qué fingir lo contrario? Porque fingir me mantiene a salvo, pensó ella. Porque en el momento en que muestre los dientes, recordarán que no se supone que esté aquí. Quizás, interpuso don Carile, su tono jovial pero con un punto. Deberíamos recordar que la presencia de la señorita Marsh aquí es en sí misma una circunstancia inusual. No quisiéramos que se volviera demasiado confiada. La amenaza fue delicada, pero clara. Luisa bajó la mirada a su plato. Claro, mi señor, discúlpeme, por el rabillo del ojo. Vio tensarse la mandíbula del duque, pero no dijo nada más, y la conversación pasó a la caza y la política y otros temas de los que ella estaba tácitamente excluida. Más tarde, cuando los hombres se retiraron para brandis y puros, mientras ella y doña Casandra eran despedidas al salón, Luisa sintió la jaula familiar cerrándose alrededor de su garganta. Eso estuvo bien, murmuró doña Casandra, mientras se acomodaban en sillas cerca de la ventana. Te tragaste tu orgullo de maravilla. Me supo a ceniza. El orgullo a menudo lo hace, querida, pero nos mantiene vivas. Por la ventana, Luisa podía ver los jardines iluminados con antorchas, las sombras de los hombres moviéndose a través de ellos con sus bebidas y su fácil confianza. Se preguntó qué se sentiría ocupar un espacio sin disculpas, hablar sin calcular el peso de cada palabra. Las palabras del duque resonaron en su mente. Reconózcalo. Si tan solo pudiera. El segundo día del torneo amaneció con la lluvia tamborileando contra las ventanas. Las partidas se retrasaron hasta la tarde, dejando a los jugadores inquietos y confinados a las salas públicas de la hacienda. Luisa había planeado esconderse en sus aposentos, pero doña Casandra insistió en que hiciera una aparición en la biblioteca. No puedes dejar que olviden que existes o decidirán que no deberías. Así que se encontró acurrucada en un rincón con un libro que no leía, hiperconsciente de cada sonido y movimiento a su alrededor. Tolstói se sobresaltó. El duque estaba a su lado, aparentemente materializado de la nada. De cerca era aún más imponente, lo suficientemente alto como para que ella tuviera que inclinar el cuello hacia atrás, para ver su rostro y mirándola con esa inquietante concentración que la hacía sentir simultáneamente expuesta y comprendida. Lo siento. Él asintió hacia su libro. Está leyendo a Tolstói en ruso original, a menos que me equivoque. Maldición. Lo había tomado sin pensar, demasiado acostumbrada a la biblioteca de doña Casandra donde podía leer lo que quisiera. La hija de su institutriz no tendría acceso a... Doña Whitmore tiene una extensa colección, dijo rápidamente. Es generosa al prestar libros a su personal. Generosa, de hecho. Él se acercó y ella captó ese aroma de nuevo. Bergamota y algo parecido a humo. La mayoría de las institutrices que he conocido apenas pueden leer inglés y mucho menos literatura rusa. Fui afortunada en mi educación, evidentemente. Él acercó una silla y se sentó sin invitación, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tenue cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda.
Dígame, señorita Marsh, ¿qué hace la hija de una institutriz cuando no está humillando duques en ajedrez? Yo no... Se detuvo, reguló su respiración. Asisto a doña Whitmore. Leo. Juego ajedrez cuando surge la oportunidad. Y esta oportunidad surge cada verano desde hace 3 años. Su pulso martilleó contra sus costillas. Don Sterling ha tenido la amabilidad de patrocinar mi participación. La amabilidad de Sterling es legendaria, casi tan legendaria como su década de cortejo a doña Whitmore. La boca del duque se curvó. Dígame, ¿alguna vez saca al pobre hombre de su miseria? No me atrevería a especular sobre los asuntos privados de doña Whitmore. Claro que no. Eso requeriría opiniones, y usted es demasiado bien educada para eso. Se recostó estudiándola, excepto en el tablero de ajedrez. Ahí sí tiene opiniones fuertes, devastadoras. El ajedrez es diferente. ¿Lo es? ¿O es el ajedrez el único lugar donde se le permite ser honesta? La observación cayó como un cuchillo entre sus costillas. Se obligó a mantenerle la mirada, a mantener su expresión neutral. Su gracia. No estoy segura de lo que insinúa. Estoy insinuando que no es quien dice ser. Su voz bajó, íntima y peligrosa. Estoy insinuando que todo en usted, la forma en que se mueve, la forma en que habla, su educación, su postura, sugiere a una mujer nacida para una vida muy diferente a la de servir como acompañante de la pupila de una institutriz. La sangre se le heló. Eso es absurdo. ¿Lo es? Él extendió la mano y por un momento que le aceleró el corazón, ella pensó que la tocaría. En cambio, sus dedos se cernieron sobre su muñeca, señalando: «Lleva un anillo, una simple banda de oro, pero de calidad antigua, una joya de familia, apostaría, algo extraño para una hija de institutriz». Había olvidado el anillo de su abuela, usado tan constantemente que ya no notaba su peso. «Era de mi madre», dijo, lo cual era cierto. «Ella murió cuando yo era joven. Lo siento». Y lo parecía una genuina simpatía suavizando sus rasgos. Pero eso no explica por qué está aquí. ¿Por qué una mujer con su obvia inteligencia y educación se contentaría con existir al margen, fingiendo ser menos de lo que es? Quizás soy exactamente lo que parezco, y usted está viendo complejidad donde solo hay simplicidad. No, dijo con absoluta certeza. Soy un excelente juez de carácter, señorita Marsh, y usted es muchas cosas, pero simple no es una de ellas. Debería irse, debería disculparse y retirarse a la seguridad. Pero algo en su tono, no burla, no amenaza, sino genuina curiosidad, la mantuvo arraigada. «¿Por qué le importa?», preguntó en voz baja. «Porque nunca he conocido a nadie como usted». Lo dijo simplemente, sin artificios. «Porque me ganó en ajedrez y lo hizo parecer sin esfuerzo. Porque está desperdiciando sus dones jugando para el entretenimiento de hombres que ni siquiera pueden apreciar lo que están presenciando». Hizo una pausa. «Y porque cuando le ofrecí matrimonio ayer, me miró como si le hubiera ofrecido un montón de porquería». A pesar de todo, sus labios se crisparon. «Usted se burló de mí frente a una sala llena de hombres. ¿Qué reacción esperaba?» «Buen punto», sonrió. Una verdadera sonrisa, esta vez devastadora en su calidez. En mi defensa, estaba tratando de desestabilizarla, estaba ganando con demasiada facilidad. Quizás debería jugar mejor su gracia. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Agudas, inteligentes y completamente impropias de Eliza Marsh. Los ojos del duque se iluminaron con algo feroz y deleitado. «Ahí está», murmuró, la mujer debajo de toda esa cuidadosa educación. «Hola». Sus mejillas se encendieron. «Debería irme». «¿Por qué? ¿Porque olvidó ser aburrida por 30 segundos?» Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas.
Quédese. Hable conmigo solo por un momento, sea quien realmente es. No sé a qué se refiere. Mentirosa. La única palabra colgó entre ellos. No una acusación, sino una observación, una invitación. Las manos de Luisa se retorcieron en su regazo. Cada instinto gritaba peligro. Este hombre veía demasiado, hacía demasiadas preguntas, la hacía querer abandonar cada cuidadosa protección que había construido. Pero, Dios, era tentador hablar libremente, solo por una vez, igualar ingenio con alguien que no esperaría que atenuara su brillo. Una conversación, se escuchó decir, y usted deja de investigar mis supuestos secretos. Trato hecho. Su sonrisa era maliciosa, aunque me reservo el derecho de sacar mis propias conclusiones. Las sacará de todos modos, cierto, pero ahora al menos tendrá alguna influencia sobre la evidencia que recopile. A pesar de sí misma, se rió. Escapó antes de que pudiera atraparla, genuina y sin guardia. La expresión del duque cambió. Algo crudo y hambriento cruzó sus rasgos antes de que lo controlara. Ese, dijo suavemente, es el primer sonido real que le he escuchado hacer. Hágalo de nuevo. No actúo por órdenes, su gracia. Julián, dijo con firmeza, si vamos a tener una conversación honesta, empecemos por los nombres. Eso sería inapropiado. Señorita Marsh está sentada sola en una biblioteca con un duque soltero notorio, permitiéndole interrogarla sobre sus misterios. Ya hemos cruzado la línea de lo inapropiado. Bien podríamos disfrutar la vista desde aquí. Tenía razón. Y había algo embriagador en esto. El duelo verbal. La forma en que la miraba como si fuera lo más interesante de la habitación. Peligroso. Tan peligroso. Julián, dijo entonces, probando el nombre en su lengua. Aunque solo aquí. En público. En público me llamará su gracia y fingiré no notar cómo sus ojos ponen en blanco cuando digo algo que le parece idiótico. Él acercó su silla. Hábleme de ajedrez. ¿Cómo aprendió? Territorio seguro. Podía hablar de ajedrez sin revelar demasiado. Doña Whitmore me enseñó. Es excepcional. He oído que Sterling no deja de hablar de su brillantez. En realidad, es bastante dulce ver a un hombre adulto convertirse en un cachorro enamorado. Hizo una pausa. Ella le enseñó y usted la superó. Yo no diría... No, la interrumpió suavemente. ¿Recuerda? Sin falsa modestia en esta conversación. Luisa exhaló lentamente. Sí, la superé. En 2 años podía ganarle casi siempre. Ella dice, veo el tablero como un campo de batalla. 3 jugadas por delante, calculando probabilidades, anticipando respuestas. Sí, lo hace. La observé ayer. Sus ojos, gesticuló vagamente, se vuelven distantes cuando está calculando, como si viera algo a lo que el resto de nosotros estamos ciegos. El ajedrez es lógica, patrones. Si entiendes los patrones, los movimientos se vuelven inevitables. La vida no funciona así. No, asintió ella en voz baja. La vida es mucho más complicada. ¿Es por eso que prefiere el ajedrez? ¿Porque tiene sentido? La pregunta hirió algo tierno. Ella apartó la mirada, enfocándose en las ventanas salpicadas de lluvia. Prefiero el ajedrez porque es el único lugar donde mi inteligencia es un activo en lugar de una desventaja, donde ser inteligente se celebra en lugar de ser sospechoso, donde puedo ganar y eso importa. La confesión colgó entre ellos, más honesta de lo que había pretendido. Julián permaneció en silencio por un largo momento. Eso es desesperadamente triste, dijo finalmente. Esa es la realidad. Tal vez, pero no tiene por qué serlo. Él extendió la mano, y esta vez sus dedos sí rozaron su muñeca, el toque más ligero. Ahí y desaparecido. Es brillante, señorita Marsh. Quien quiera que sea en realidad.
Cualesquiera que sean las circunstancias que la trajeron aquí, es extraordinaria. Y el hecho de que tenga que esconder eso para existir en este mundo es una acusación contra todos los que hicieron las reglas. Algo en su pecho se abrió. Ella lo miró. Este duque que se había burlado de ella ayer y ahora decía las cosas más peligrosas. Peligrosas porque la hacían querer creerlas. ¿Por qué me dice esto? Porque creo que necesita escucharlo. Su expresión era seria, casi feroz, porque en 2 días la he visto hacerse más pequeña para acomodar los egos de hombres inferiores, y porque se detuvo, la mandíbula tensa, porque no he podido dejar de pensar en usted desde que me barrió el piso ayer, y me gustaría mucho saber quién es usted cuando no está fingiendo. Le faltó el aliento. Esto era un error, un terrible y hermoso error. No puedo, susurró. No puedo ser esa persona aquí. Hay demasiado en juego. Entonces, sea ella conmigo. Solo en estos momentos. Déjeme verla. Era lo incorrecto que decir, y exactamente lo correcto. Luisa sintió que las paredes que había construido cuidadosamente comenzaban a temblar. Una conversación. Se escuchó repetir. Solo esta vez. Su sonrisa fue suave, casi reverente. Solo esta vez. Pero ambos sabían que era una mentira. Esa noche, Luisa jugó contra un pomposo vizconde que habló durante toda la partida sobre sus supuestas estrategias mientras cometía errores obvios constantemente. Le ganó en 20 jugadas, elogió su enfoque creativo y escapó antes de que él pudiera acorralarla para otra charla. Estaba a mitad del salón principal del club cuando escuchó el estruendo. El sonido venía del área de refrescos, vidrios rotos, un grito ahogado de un hombre. Luisa giró hacia el ruido. Su corazón dio un vuelco. Don Rothmore estaba en el suelo, convulsionando. Su rostro había adquirido un alarmante tono púrpura, espuma en sus labios. A su alrededor, los hombres estaban paralizados por el shock. «¡Alguien llame a un doctor!». La voz de don Sterling cortó la parálisis. Se arrodilló junto al hombre afectado, tratando de mantenerlo quieto. Doña Cassandra apareció junto a Luisa, con el rostro pálido. «Dios mío». El doctor llegó en minutos. Don Carilele mantenía uno en el personal durante el torneo. Examinó a Rothmore rápidamente, su expresión grave. «¡Veneno!», anunció. «Alguien envenenó a este hombre». La habitación estalló en caos. Las acusaciones volaron. Los hombres se alejaron de la mesa de refrescos como si pudiera explotar. Don Carilele pidió orden, su rostro manchado de ira. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién se atrevería?» «El vino», dijo el doctor, señalando un vaso volcado cerca de donde Rothmore había caído. «Es lo único que consumió». El estómago de Luisa se encogió. Miró el vaso. Cristal tallado, patrón distintivo, el mismo patrón que el vaso que le habían servido antes esa noche, el mismo vaso del que aún no había bebido. Debió de haber hecho un sonido porque de repente Julián estaba a su lado, su mano agarrando su codo. «Eso era para ti», dijo en voz baja, su voz dura como el granito. «Ese era tu vaso. No puedes saberlo». «Sí que lo sé. Vi al sirviente servir tu vino y ponerlo en esa mesa antes de que terminaras tu partida». Rothmore debió de haberlo tomado por error. El horror la invadió. Alguien había intentado envenenarla. Alguien en esta habitación la quería fuera lo suficiente como para matar. ¿Por qué? Su voz salió débil. «No he hecho nada. Has vencido a la mitad de los hombres aquí. Les has hecho parecer tontos, les has bajado los humos». El agarre de Julián se apretó, casi doloroso. Y alguien decidió que los habías avergonzado demasiadas veces. Don Sterling se abrió paso entre la multitud, doña Cassandra cerca. Su rostro estaba furioso. «Señorita Marsh, su gracia». Él miró entre ellos, la mandíbula apretada. «Necesitamos hablar en privado ahora».
Se retiraron a un pequeño salón auxiliar del principal. Don Rothmore había sido llevado aún respirando, pero apenas. El doctor pensó que podría sobrevivir. La dosis no había sido suficiente para matar a un hombre de su tamaño, pero habría sido más que suficiente para Luisa. «Esto termina ahora», dijo don Sterling tajantemente. «Señorita Marsh se retira del torneo, no es seguro». «No». La palabra escapó antes de que pudiera pensar. «No me iré ahuyentada por un cobarde que no puede aceptar la derrota. Casi muere esta noche. Pero no lo hice, y si me voy ahora, ellos ganan. Quien quiera que haya hecho esto, obtendrá exactamente lo que quería. Mejor que ganen ellos a que mueras tú». La voz de doña Cassandra era aguda por el miedo. «Luisa, sé razonable». Había usado su nombre real. En el estrés del momento, la ficción se había resquebrajado. Los ojos de Julián se entrecerraron, pero no dijo nada. «Estoy siendo perfectamente razonable», insistió Luisa. «Soy la mejor jugadora aquí. Me he ganado mi lugar. No me asustarán». «Entonces, ¿qué propone?», exigió don Sterling. «No podemos permitir que beba o coma nada sin certeza de que sea seguro. No podemos protegerla de alguien que no podemos identificar». El silencio cayó. La mente de Luisa corría, calculando opciones. Tenía que haber una forma de mantenerse a salvo y seguir jugando. Tenía que haberla. «Yo la protegeré». Todos los ojos se volvieron hacia Julián. Estaba de pie con los brazos cruzados, la expresión marcada por líneas de absoluta determinación. «¿Usted, su gracia?» El escepticismo de don Sterling era evidente. «Sí, yo». Julián miró a Luisa, algo feroz ardiendo en sus ojos oscuros. «Seré su sombra durante el resto del torneo. Probaré todo lo que coma o beba. La escoltaré a todas partes, y cualquiera que quiera intentarlo de nuevo tendrá que pasar primero por un duque, lo que incluso el cobarde más estúpido pensaría 2 veces. «Eso es ridículo», protestó Luisa. «Usted vino aquí a jugar ajedrez, no a cuidarme como si fuera una chamaca. Puedo hacer ambas cosas, y francamente, mantenerla viva es más importante que ganar partidas». «¿Por qué?». La pregunta estalló antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué haría esto? Apenas me conoce». Su mandíbula se tensó. Por un momento ella pensó que no respondería. Luego, «porque es la persona más interesante que he conocido en años, porque verla jugar ajedrez es lo más parecido a presenciar arte que he experimentado, porque es brillante y valiente y merece estar aquí». Hizo una pausa sosteniendo su mirada. «Y porque la idea de que le hagan daño me da ganas de quemar este lugar hasta los cimientos». La cruda honestidad en su voz le robó el aliento. Doña Cassandra y don Sterling intercambiaron miradas significativas. «Bueno», dijo doña Cassandra lentamente, «eso es ciertamente protector». «Esto es altamente irregular», agregó don Sterling, pero no sonaba del todo opuesto. «Ustedes dos pasando tiempo constante juntos causará habladurías». «Que hablen», dijo Julián rotundamente. «La vida de la señorita Marsh es más valiosa que la de Coro». Luisa debería negarse, debería reconocer esto por lo que era: peligroso, complicado, potencialmente desastroso para su cuidadosamente mantenida ficción. Pero alguien había intentado matarla esa noche, y Julián le ofrecía la oportunidad de quedarse, de seguir jugando, de no dejar que el miedo ganara. «Con una condición», se escuchó decir. «Usted me deja enseñarle, realmente enseñarle, no solo jugar. Le mostraré las estrategias que uso, los patrones que veo a cambio de su protección». Sus ojos se iluminaron. «Trato hecho. Aunque eso parece inclinado a mi favor, podré pasar mucho tiempo con usted y mejorar mi juego de ajedrez simultáneamente. Estoy segura de que encontrará otras formas de sufrir», dijo secamente. «Haré lo mejor que pueda». Su sonrisa era maliciosa. «Entonces, empezamos ahora. Alguien acaba de intentar envenenarla.
Parece un buen momento para una lección privada de ajedrez, donde puedo asegurar su seguridad. A pesar de todo, el miedo, el shock, el temblor en sus manos, Luisa se rió. Estaba en tantos aprietos. Prepararon un tablero en la sala privada de doña Cassandra, lejos de miradas curiosas. Julián insistió en preparar el té él mismo, revisando cada taza y platillo en busca de alguna alteración. «Paranoico», observó Luisa. «Cuidadoso», corrigió él, acomodándose en la silla frente a ella. «Hay una diferencia». Las piezas de ajedrez se alzaban entre ellos como soldados esperando órdenes. Luisa las dispuso con automática precisión, su mente aún dando vueltas por los eventos de la noche. «¿Quién cree que lo hizo?», preguntó en voz baja. «Alguien con acceso al área de refrescos. Alguien que sabía cuál era su vaso». La expresión de Julián se oscureció. «Alguien que perdió contra usted y no puede soportar la humillación». «Eso podría ser la mitad de los hombres aquí». «Exactamente. Por eso debemos ser inteligentes». Él movió un peón hacia adelante. «Investigaremos mientras usted juega. Observaremos reacciones, inconsistencias. Alguien se equivocará». «Suena como si ya hubiera hecho esto antes». «No, pero soy muy bueno leyendo a las personas». Hizo un gesto hacia el tablero. «Su turno. Y mientras jugamos, cuénteme sobre su familia». Ella se congeló. «¿Por qué?» «Porque quiero conocerla. Porque vamos a pasar mucho tiempo juntos y me gustaría entender a quién estoy protegiendo». Sus ojos encontraron los suyos. «Porque doña Whitmore la llamó Luisa antes, y ese no es el nombre que me dio». Ahí estaba el secreto parcialmente expuesto. Las manos de Luisa temblaron mientras movía su caballo. «No puedo decirle todo». «Entonces dígame lo que pueda». Su voz era suave. «No traicionaré su confianza. Lo que sea que esté ocultando, cualesquiera que sean las circunstancias que la trajeron aquí, estará a salvo conmigo». Ella quería creerle. Dios, quería hacerlo. «Mi verdadero nombre es Luisa Thorne», dijo en voz baja, las palabras sintiéndose como dar un paso al borde de un acantilado. «No soy la hija de la institutriz de doña Whitmore. Soy la hija de un caballero de campo. Una familia respetable, de medios modestos. Cada verano mi hermano y yo nos quedamos con nuestra tía en la Ciudad de México para la temporada». Julián procesó esto, su expresión ilegible. «Y su padre no sabe lo del ajedrez». Se horrorizaría. Espera que haga un matrimonio ventajoso, que sea el tipo de hija que honra el apellido familiar. No. Ella gesticuló hacia el tablero. «Ser brillante en ajedrez lo deshonra. Ser cualquier cosa que no sea un adorno lo deshonra». La amargura se filtró a pesar de su control. «Se supone que debo pintar acuarelas, tocar melodías sencillas, estar de acuerdo con lo que digan los hombres y aceptar con gracia cualquier futuro que él me arregle. Eso suena como un tipo de infierno especial». Lo es. Ella capturó uno de sus peones. Doña Cassandra me mostró que podría haber otra manera, que las mujeres podían tener mentes, opiniones, libertad. Don Sterling me metió en el torneo, y durante 3 veranos he tenido estas semanas en las que pude ganar a otros. Así que creó a Elisa Marsh, una ficción necesaria. La hija de una institutriz tiene menos que perder que la hija de un caballero. Y si alguien descubriera mi verdadera identidad, su reputación se destruiría. Su familia sufriría el escándalo. Su padre la encerraría lejos de cualquier cosa que se pareciera a la libertad. La voz de Julián se había vuelto fría de furia. Y estos canallas que dicen valorar el honor la arruinarían por ser demasiado inteligente. Sí. La única palabra contenía años de frustración, miedo, resentimiento. Jugaron en silencio durante varias jugadas. La estrategia de Julián había mejorado. Estaba aprendiendo a pensar 3 pasos por delante, a anticipar sus respuestas.
Bien, a ella le gustaban los oponentes que la desafiaban. «Luisa», dijo finalmente, «¿puedo llamarte así?» Cuando estemos solos, la intimidad de ello le aceleró el pulso. «Si debe, debo». Él capturó su alfil, una pequeña victoria. Y debe saber, no me importan las expectativas de su padre, no me importan las reglas de la sociedad con respecto a lo que las mujeres deben o no deben poder hacer. Me importa que esté aquí, es extraordinaria, y alguien intentó hacerle daño esta noche. «¿Por qué le importa eso a usted?», preguntó ella de nuevo. «¿De verdad? Podría haberse ido, dejar que don Sterling se encargara de esto. ¿Por qué ofrecerse a ser mi sombra constante?» Él guardó silencio por tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Luego, porque ayer me miró como si yo fuera un problema a resolver, no un título, no un premio, solo un oponente entre usted y la victoria. ¿Tiene idea de lo raro que es eso? Todos los que conozco ven al duque primero, Julián en un distante segundo lugar. Veo ambas cosas, admitió ella. El duque es poderoso, confiado, acostumbrado a ganar. Julián es curioso, inteligente y no le gusta perder. Ella movió su reina. «Jaque». Él sonrió, estudiando el tablero. «¿Y cuál prefiere, Julián?» «El duque es útil para la protección, pero Julián es a quien le estoy enseñando ajedrez». Buena respuesta. Él contrarrestó su jaque, pero ella ya había visto la trampa. «Entonces hemos establecido que oculta su identidad. Yo la estoy protegiendo de posibles envenenadores, y ambos estamos fingiendo que esto es únicamente sobre instrucción de ajedrez. ¿De qué más se trataría?» «Luisa», dijo su nombre como una oración y una maldición. «No es estúpida, sabe exactamente de qué se trata esto». Su garganta se secó. «No lo sé. Me ganó en ajedrez y no pude dejar de pensar en usted. Me dio esa respuesta bien filosa ayer y quise escuchar cada pensamiento de esa mente brillante. Me habló con honestidad esta tarde y yo...» Se detuvo, la mandíbula apretada. «No me había sentido tan intrigado por otra persona en años, quizás nunca». «Se siente atraído por mí porque soy un desafío», dijo ella, luchando por mantener la voz firme. «Una vez que resuelva el rompecabezas, el interés se desvanecerá». «¿Eso es lo que piensa?» «Es lo que sé. Hombres como usted, hombres poderosos, hombres con opciones, quieren lo que se les resiste. En el momento en que me vuelva fácil, disponible, comprendida, dejaré de ser interesante». Él se recostó en su silla, estudiándola con esa inquietante intensidad. «Tiene una baja opinión de mi carácter. Tengo una opinión realista de la naturaleza humana. Entonces permítame ser poco realista por un momento». Él se inclinó sobre el tablero, y antes de que ella pudiera detenerlo, sus dedos cubrieron los suyos. «Me siento atraído por usted porque es brillante, porque dice lo que piensa cuando se siente segura, porque juega ajedrez como si dirigiera una sinfonía, y verla pensar es lo más fascinante que he presenciado». Su toque quemó. Debería apartarse. Debería recordar cada regla que se había puesto a sí misma sobre mantener la distancia, mantenerse a salvo, proteger su corazón. «Esto no puede ir a ninguna parte», susurró. Incluso si hay algo aquí, no puede convertirse en nada. Usted es un duque. Yo no soy nadie. Usted es Luisa Thorne, la mejor jugadora de ajedrez de México, y eso la convierte en alguien para mí. Julián, no estoy pidiendo para siempre. No le pido que renuncie a su libertad o a su ajedrez o a cualquier cosa que valore». Su pulgar trazó el dorso de su mano, devastador en su dulzura. «Pido esta semana conversaciones honestas y lecciones de ajedrez y tiempo donde ambos dejemos de fingir». Todo en ella gritaba peligro. Este hombre veía demasiado. La hacía querer demasiado. Si lo dejaba entrar un poco, solo haría el final inevitable más doloroso. Pero Dios, estaba harta de ser cuidadosa.
harta de tragarse cada cosa verdadera que quería decir. «Una semana», se escuchó aceptar. «Investigaremos quién intentó envenenarme. Usted me protegerá durante el torneo. Yo le enseñaré ajedrez, y cuando esto termine, volveremos a nuestras vidas, sin ataduras, sin expectativas, sin promesas». Sus ojos sostuvieron los suyos, oscuros e intensos. «Solo este tiempo robado donde podremos ser plenamente nosotros mismos». Era una idea terrible, potencialmente desastrosa. Debería decir que no. «Jaque mate», dijo en cambio, moviendo su reina a la posición final. Estaba tan distraído por las palabras que dejó de mirar el tablero. Él rió, sorprendido, encantado, genuino. «Me va a hacer sufrir por esto, ¿verdad?» «Cada momento». Ella se puso de pie, apartando su mano de la suya. «Ahora, creo que tenemos un envenenamiento que investigar. ¿Por dónde empezamos?» Su expresión cambió, volviéndose aguda y concentrada. «Empezamos por averiguar quién tuvo acceso a ese vaso de vino. Y luego...» Su sonrisa se volvió depredadora. «Haremos que se arrepientan amargamente de haberse cruzado contigo». Luisa sintió que una sonrisa similar curvaba sus labios, feroz y completamente impropia de una dama. Todavía estaba en problemas, pero ahora al menos tenía un aliado. La mañana siguiente llegó gris y lúgubre. La lluvia seguía tamborileando contra las ventanas. Luisa encontró a Julián esperándola frente a su puerta a una hora inaceptablemente temprana, luciendo asquerosamente alerta. «¿Dormiste?», preguntó ella, dejándolo entrar a la sala de doña Cassandra. «Algo. ¿Y tú?». «No mucho». La verdad era que había estado despierta durante horas, reproduciendo su conversación, cuestionando cada decisión. Seguía pensando en el veneno. ¿Quién se arriesgaría a eso? El escándalo si los atrapan. Sugiere a alguien desesperado o lo suficientemente arrogante como para creer que no lo atraparán. Él se sentó en una silla, sacando un pequeño cuaderno. «He estado haciendo una lista. 7 hombres han perdido contra ti varias veces en este torneo. 5 de ellos perdieron apuestas significativas en esas partidas. ¿Crees que se trata de dinero? ¿Dinero, orgullo o ambos? Los hombres hacen cosas estúpidas cuando sus egos están heridos y sus bolsillos más ligeros». Abrió el cuaderno. Don Rothmore mismo estaba en la lista, pero obviamente está eliminado como sospechoso, dado que fue él quien terminó envenenado. «¿Cómo está?» «Vivo, recuperándose lentamente. El doctor dice que probablemente sobreviva, pero estuvo cerca». La expresión de Julián se endureció, lo que significa que quien hizo esto es extremadamente afortunado de que su dosis se haya calculado mal, o en realidad no tenía la intención de matar, solo de incapacitar. Asustarme sería suficiente. «Exactamente». Él se puso de pie, acercándose a la ventana. Contra la luz gris, su perfil era afilado como una cuchilla. «Las partidas de hoy comienzan al mediodía. Hasta entonces propongo que investiguemos un poco». «¿Cómo?». «Siendo observadores, observando las reacciones cuando estamos juntos, viendo quién parece nervioso, culpable o excesivamente interesado en tu bienestar». Él se volvió hacia ella, «y estableciendo muy públicamente que tienes la protección de un duque. Eso solo podría hacer que nuestro envenenador lo piense 2 veces antes de intentarlo de nuevo. Quieres hacer un espectáculo de nosotros. Quiero dejar claro que hacerte daño significa responderme a mí». Su tono no dejaba lugar a interpretaciones. ¿Es eso aceptable? Debería horrorizarla, la atención, la especulación que causaría, pero en cambio sintió algo cálido desplegarse en su pecho. Protegida, defendida, vista, sentimientos peligrosos. «Aceptable», asintió, aunque doña Cassandra tendrá sus opiniones sobre la decoro. «Doña Cassandra», dijo la mujer en cuestión, entrando en la habitación,
Tiene opiniones sobre la supervivencia que prevalece sobre la decoro. Si su gracia quiere desfilar como su guardián, difícilmente me opondré. Ella fijó a Julián con una mirada significativa. Aunque notaré que proteger a alguien y comprometer su reputación son conceptos peligrosamente cercanos, su gracia. No tengo ninguna intención de comprometer a la señorita Thorne. Asegúrese de no hacerlo. Ella tiene suficientes desafíos sin añadir una reputación arruinada a la lista. Doña Cassandra se sirvió té. Ahora, ¿ustedes dos brillantes estrategas han formulado un plan real o solo se están echando ojitos? Las mejillas de Luisa se encendieron. No estamos. Por favor, soy vieja, no ciega. La sonrisa de doña Cassandra era conocedora. Tú, chica, lo miras como si fuera un problema de ajedrez particularmente complejo, y él te mira como si se estuviera muriendo de hambre, y eres la única comida a la vista. Todo es muy dramático. Julián ni siquiera tuvo la gracia de parecer avergonzado. Don Sterling dijo, tienes un talento para ir al grano, entre otros talentos. Hablando de eso, Jeffrey y yo hemos estado haciendo nuestras propias indagaciones. Ella se acomodó en su silla con el aire de alguien a punto de compartir un chisme delicioso. Parece que tu envenenador pudo haber mostrado su mano de otra manera. ¿Cómo? Luisa se inclinó hacia adelante. Hace 3 días, antes de que comenzara el torneo, alguien fue escuchado en un club de abolengo haciendo comentarios bastante viciosos sobre mujeres jugando ajedrez. Específicamente sobre cómo ciertas mujeres necesitaban aprender cuál era su lugar. El orador era Don Craravén. Le ganaste 2 veces el verano pasado, Luisa. Perdió 50 libras en la segunda partida. La expresión de Julián se volvió fría. Craravén, debí haber pensado en él. Es conocido por guardar rencor. Hay más. Ayer por la tarde, alrededor de la hora en que se sirvió el vino, varios sirvientes vieron a un caballero que coincidía con la descripción de Craravén merodeando cerca del área de refrescos. Afirmó que buscaba una cosecha específica. Los ojos de doña Cassandra brillaron. Pero nadie recuerda que realmente tomara vino. Eso es incriminatorio, susurró Luisa, pero no es prueba. No, desafortunadamente no. Julián ya se movía hacia la puerta, pero es suficiente para confrontarlo con cautela. Confrontar a un presunto envenenador parece imprudente, protestó Luisa. No confrontar, observar, aplicar presión. Él la miró hacia atrás, algo feroz en su expresión. Tienes una partida contra Craravén hoy, ¿verdad? Ella revisó el horario. A las 2. Perfecto. Estaré allí, muy visible, dejando muy claro que cualquier intento de hacerte daño tendrá consecuencias inmediatas. Su sonrisa era aguda. Y veremos cómo reacciona a tener un testigo que no apartará la mirada. La partida contra Don Craravén tuvo lugar en el salón principal del club, con una docena de otras partidas ocurriendo simultáneamente a su alrededor, pero su mesa atrajo a una multitud. La noticia del envenenamiento se había extendido sobre la protección del duque, sobre la escandalosa mujer que jugaba como una maestra. Luisa sintió sus miradas como pesos sobre su piel. Don Craravén se sentó frente a ella, su expresión cuidadosamente neutral. Tenía quizás 45 años, todavía apuesto de una manera disoluta, con el tipo de boca que parecía cruel incluso cuando sonreía. «Señorita Marsh», dijo agradablemente, «¿comenzamos?» Julián estaba detrás de su silla, una presencia silenciosa pero inconfundible. Ella había protestado por la posición, demasiado obvia, demasiado íntima, pero él había sido inamovible. «Si Craravén es nuestro envenenador», había dicho, «quiero que sepa exactamente lo que se interpone entre él y un nuevo intento. Ahora
Mientras acomodaban sus piezas, Luisa observó el rostro de Kraraven en busca de cualquier señal de culpa o miedo. Nada. Parecía aburrido, si acaso. «Terrible asunto lo de ayer», dijo Kraraven, moviendo su primer peón. «Pobre Rodmore. Oigo que se espera que se recupere». «El doctor cree que sí», Luisa respondió con su apertura, «aunque estuvo cerca». De hecho, hace que uno se pregunte qué clase de monstruo envenenaría a un invitado en un torneo de caballeros. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Espero que esté teniendo cuidado, señorita Marsh. Claramente, alguien entre nosotros tiene inclinaciones desagradables». La preocupación sonaba genuina, demasiado genuina. «Estoy bien protegida», dijo en voz baja. «Su gracia ha tenido la amabilidad de garantizar mi seguridad». «¡Qué galante!». La mirada de Kraraven se desvió hacia Julián. Algo ilegible cruzó sus facciones. Aunque algunos podrían decir que un duque haciendo de niñera para la hija de una institutriz está por debajo de su posición. Detrás de ella, Luisa sintió tensarse a Julián. Ella habló antes de que él pudiera. Algunos podrían decir que intentar un asesinato está por debajo de cualquier posición. Sin embargo, aquí estamos. Las palabras flotaron en el aire como humo. La mano de Kraraven se detuvo sobre su caballo. «¿Está insinuando algo, señorita Marsh?» «Estoy observando que la cobardía toma muchas formas, algunas más letales que otras». Ella movió su alfil. «Su turno, mi señor». Por un instante, la furia cruzó su rostro, cruda y sin disfraz. Luego se desvaneció detrás de esa máscara insípida. «Habla usted con bastante osadía para alguien en su posición». «¿Y qué posición es esa? ¿Viva, competente en ajedrez?» «Ambas me parecen posiciones perfectamente aceptables». Algunos espectadores rieron. La mandíbula de Kraraven se tensó, pero hizo su movimiento. Demasiado agresivo, demasiado apresurado, emocional. Jugaron en silencio durante varias jugadas. Luisa podía sentir la tensión que irradiaba de Julián, tenso y listo para atacar ante cualquier provocación. La multitud observaba con atención sin aliento, sintiendo un drama más allá del tablero de ajedrez. «Se ha hecho usted un nombre», dijo Kraraven finalmente, su tono conversacional. «3 años de victorias. Impresionante para alguien tan joven, tan inexperta». «La experiencia es relativa», respondió Luisa capturando su caballo. «Encontré que la inteligencia y el estudio a menudo superan años de práctica mediocre». Otro destello de ira, otro movimiento apresurado. Lo tenía no solo en el juego, sino en su autocontrol. Se estaba desmoronando, mostrándole exactamente lo que necesitaba saber. Este era el hombre que intentó matarla. «Dígame», dijo Julián de repente, su voz cortando la tensión. «Don Kraraven, ¿dónde estaba ayer por la tarde, alrededor de la hora en que se sirvió el vino?» La mirada de Kraraven se dirigió bruscamente al duque. «Disculpe, una pregunta sencilla. Doña Whitmore mencionó haberlo visto cerca de los refrescos. Me preguntaba si había notado algo sospechoso». «No recuerdo haber estado cerca de los refrescos en absoluto». Pero su ojo tembló. La menor delación. «Extraño. Varios sirvientes lo recuerdan allí». El tono de Julián permaneció agradable, conversacional, mortal. «Buscando una cosecha particular», dijeron. «Puede que sí. Disfruto del vino. Apenas es criminal». «Claro que no. Aunque envenenar a alguien ciertamente lo es». Julián se inclinó ligeramente. «Si notó algo, alguien manipulando vasos o actuando de manera extraña, estoy seguro de que querría informarlo, siendo usted un hombre de honor y todo eso». La amenaza era delicada pero inconfundible. Los nudillos de Kraraven se blanquearon en el borde de la mesa. «No noté nada y me ofende la insinuación». «Ninguna insinuación, solo recopilando información». Julián se enderezó.
su mano apoyándose en el respaldo de la silla de Luisa, un gesto posesivo que hizo murmurar a la multitud. Todos queremos encontrar al culpable, ¿no? Para asegurarnos de que nada como esto vuelva a suceder. Naturalmente, terminaron la partida en tenso silencio. Luisa ganó fácilmente, inevitablemente. La ira de Kraraben lo había vuelto descuidado, predecible. Cuando ella declaró jaque mate, él se levantó tan bruscamente que su silla raspó el suelo. «Bien jugado, señorita Marsh». Su voz era tensa. «Quizás la próxima vez se enfrente a un oponente más digno. Quizás la próxima vez juegue sin intentar asesinar a su competencia primero», replicó Luisa con ecuanimidad. La multitud jadeó. Kraraben se puso blanco, luego rojo. «Se atreve». «Me atrevo a muchas cosas, mi señor, incluyendo llamar a la cobardía por su nombre». Ella se puso de pie, sosteniendo su mirada sin inmutarse. «Buen día». La mano de Julián encontró su codo, guiándola lejos antes de que Kraraben pudiera responder. Detrás de ellos, la multitud estalló en susurros. «Eso fue imprudente», murmuró Julián mientras caminaban. «Eso fue necesario». Vio su rostro. «Es culpable». Vi su rostro. Y también todos los demás, lo que significa que ahora sabe que lo sospechamos. Giraron hacia un pasillo tranquilo. O se retirará por miedo, o escalará por desesperación. Entonces estaremos listos para cualquiera de las dos cosas. Julián la atrajo a una alcoba, su expresión seria. «Luisa, necesito que entiendas algo. Hombres como Kraraben, cuando están acorralados, se vuelven peligrosos. Lo acorralaste frente a testigos. Su orgullo no se recuperará de eso. Bien, que sufra. Estoy tratando de mantenerte a salvo, y tú estás provocando deliberadamente al hombre que intentó matarte. Estoy dejando claro que no me intimidarán». Ella levantó la barbilla. «¿Preferiría que me acobardara? Preferiría que estuvieras viva». Sus manos subieron para enmarcar su rostro, el toque enviando electricidad a través de sus venas. «Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no tomarás riesgos innecesarios. Prometo que no beberé ni comeré nada que tú no hayas probado primero». Más allá de eso, se encogió de hombros. «Vine aquí a jugar ajedrez, Julián. No dejaré de vivir porque alguien quiera matarme». Él la miró por un largo momento, algo feroz y frustrado ardiendo en sus ojos. «Entonces me vas a volver loco, ¿verdad?» «Probablemente». Ella sonrió a pesar de todo. «Considéralo práctica para tu paciencia». «Mi paciencia», murmuró, «no es el problema», pero no la soltó. Sus pulgares trazaron sus pómulos con una dulzura devastadora, y por un momento sin aliento ella pensó que podría besarla. En cambio, él retrocedió, poniendo una distancia adecuada entre ellos. «Esta noche, después de cenar, encuéntrame en la sala de doña Whitmore. Necesitamos planear nuestro próximo movimiento contra Kraraben, contra quien quiera que intente hacerte daño a continuación». Su mandíbula se tensó, porque ahora que sabe que estamos observando, intentará algo diferente, algo que no anticiparemos. Un escalofrío recorrió la espalda de Luisa, pero ella se negó a mostrar miedo. «Entonces anticiparemos todo», dijo con firmeza. «Venga preparado para una larga noche. Tengo varias estrategias que enseñarle». Su expresión cambió, el humor rompiendo la tensión. «Lo espero con ansias». Esa noche, Luisa encontró a Julián ya en la sala, con un tablero de ajedrez montado y una cena fría dispuesta. Cada plato lo había preparado él mismo, o había supervisado su preparación. «No tenías que tomarte tantas molestias», dijo ella, sentándose frente a él. «Te dije que no me arriesgaría». Él empujó un plato. «Come, apenas tocaste nada en la cena». «No tenía hambre. Mentirosa. Estabas nerviosa por estar en una habitación llena de sospechosos».
Él ensartó un trozo de pollo con su tenedor, lo comió demostrativamente. Ahí, comprobado, seguro, ahora come. Ella obedeció, descubriendo que en realidad estaba hambrienta. Comieron en un silencio agradable. La tensión del día se disipaba lentamente. «Cuéntame sobre tu hermano», dijo Julián finalmente. «Oliverio, ¿no es así?» Luisa se tensó. «¿Qué hay de él?» Doña Whitmore mencionó que él también está en la Ciudad de México este verano. ¿Sabe lo del ajedrez? Dios, no. Oliverio es... buscó palabras. Es un buen hombre, me quiere lo mejor para mí, pero también es convencional hasta los huesos. Vería esto como vergonzoso, peligroso. Intentaría detenerme para protegerme. ¿De qué? De la excelencia, del escándalo, de elecciones que él cree que me harán daño. Ella movió una pieza de ajedrez distraídamente. Él tiene buenas intenciones. Todos tienen buenas intenciones. Mi padre, mi hermano, incluso mi tía a su manera. Me quieren a salvo, casada y apropiada. No entienden que su visión de seguridad se siente como asfixia. ¿Qué quieres?, preguntó Julián en voz baja. Si pudieras tener cualquier cosa, completa libertad para elegir tu vida, ¿qué querrías? La pregunta perforó algo profundo. Luisa miró fijamente el tablero, pensando, quiero jugar ajedrez. No solo en secreto, sino abiertamente. Quiero ser respetada por mi mente en lugar de ser disminuida por mi sexo. Quiero conversaciones que me desafíen, no banalidades sobre el clima y el bordado. Ella levantó la vista encontrando sus ojos. Quiero despertarme todos los días y sentirme plenamente viva, no medio muerta de fingir. Entonces, eso es lo que deberías tener. Julián, sé realista. Las mujeres como yo no obtienen esas cosas. Obtenemos matrimonios si tenemos suerte, soledad si no, y soltería si rechazamos ambas. ¿Y si hubiera otra opción? Su corazón dio un vuelco. ¿Qué opción? Él se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. ¿Y si pudieras seguir jugando? ¿Y si alguien con suficiente influencia asegurara que tuvieras un lugar en el mundo del ajedrez independientemente de tu sexo? ¿Alguien como un duque? ¿Quieres decir exactamente como un duque? Su expresión era seria, intensa. Tengo poder, Luisa, más de lo que a menudo sé qué hacer con él. Si te declarara bajo mi patrocinio, patrocinara tu participación en torneos, parecería que eres mi amante. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. La mandíbula de Julián se tensó. No mentiré y diré que no habría habladurías viciosas y feas. Entonces, ¿por qué sugerirlo? Porque la alternativa es verte apagar tu luz para sobrevivir. Y yo... Se detuvo, algo crudo cruzando su rostro. No puedo soportar eso. No cuando hay otra forma. Una forma que destruye mi reputación y me hace depender de su favor. No, gracias. Ella se puso de pie, caminando hacia la ventana. Aprecio el pensamiento, Julián. De verdad, pero no cambiaré una jaula por otra, por muy dorada que sea. Silencio. Luego sus pasos acercándose detrás de ella. Tienes razón, dijo en voz baja. Lo siento, fue desconsiderado de mi parte. Fue amable de tu parte, equivocado, pero amable. Ella se giró para mirarlo. Por eso no puede ser más que esta semana. Eres un duque. Piensas en términos de poder, patrocinio y protección. Yo solo intento sobrevivir con mi autonomía intacta. No eres solo cualquier cosa, Luisa. Su voz era baja, intensa. Eres extraordinaria y mereces un mundo que lo reconozca sin requerirte que te conviertas en posesión de alguien a cambio. Las palabras se le atragantaron en la garganta como lágrimas. Ese mundo no existe. Entonces quizás deberíamos crearlo. Julián, lo sé, una semana, sin ataduras, sin futuros. Su mano se levantó, le metió un mechón de pelo detrás de la oreja.
Pero por esta semana, déjame imaginar algo mejor. Déjame fingir que podríamos construir algo donde tú seas libre y yo sea digno de ti. No necesitas ser digno de mí. Eres un duque y eres la mujer que me ganó en ajedrez y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre inteligencia, coraje y lo que importa. Su pulgar trazó su mandíbula. El título no significa nada comparado con eso. Debería retroceder, debería recordar todas las razones por las que esto era imposible. En cambio, se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. «Esto es un error», susurró. «Probablemente». Su aliento se deslizó sobre sus labios. «¿Vas a detenerme?» «Debería. ¿Pero lo harás?» Ella respondió poniéndose de puntillas y besándolo. Fue suave al principio, tentativo, probando. Luego sus brazos la rodearon, y la dulzura se hizo pedazos en algo desesperado y consumidor. Besó como jugaba ajedrez, estratégico, concentrado, devastador. Cuando finalmente se separaron, ambos inestables, la cabeza de Luisa daba vueltas. «¿Todavía es un error?», preguntó Julián con voz ronca. «Absolutamente», pero ella estaba sonriendo, aunque quizás uno que valga la pena. «Aceptaré ese compromiso». Él apoyó su frente contra la de ella. «Probablemente deberíamos hablar sobre lo que esto significa. Significa que tenemos 4 días más de torneo, 4 días más donde podemos ser honestos el uno con el otro. Y luego volveremos a la realidad». «Sí». Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «No me gusta ese plan. A mí tampoco, pero es el único que no termina en desastre. Hay algo que debes saber». Su expresión se volvió seria. «No fui del todo honesto antes. Cuando dije que vine aquí a jugar ajedrez, esa no es la única razón». Su estómago se contrajo. «¿Qué quieres decir?» «Mi padre murió hace 6 meses. Heredé el título, las haciendas, las responsabilidades y junto con ellas las expectativas». Él se acercó a la ventana, los hombros tensos. «Cada madre con una hija casadera me ha estado lanzando a la suya desde el funeral. Cada cazafortunas, cada trepador social, ven a un duque joven y huelen la oportunidad. Eso debe ser agotador. Es asfixiante. Vine aquí para escapar de ello, para tener una semana donde fuera solo Julián jugando ajedrez, libre del mercado matrimonial». Él rió amargamente. «Y luego te conocí y de repente la libertad se sintió como lo más solitario del mundo». La garganta de Luisa le dolía. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que entiendo por qué quieres autonomía, por qué temes convertirte en posesión de alguien, porque estoy viviendo la otra cara de eso, ser la posesión que todos quieren reclamar». Él se volvió hacia ella. «Y estoy diciendo que lo que tenemos, estos momentos robados donde ambos somos nosotros mismos, es lo más real que he sentido en meses». Ella se acercó a él, tomándole la mano. «Entonces no lo desperdiciemos en lo que no podemos tener. Simplemente estemos aquí, plenamente presentes durante estos 4 días. Y después sobreviviremos. Ambos somos buenos en eso». Él la atrajo cerca y ella se dejó inclinar en su fuerza. Solo por un momento. Solo mientras podían fingir que el mundo no existía más allá de esta habitación. «Enséñame algo», dijo finalmente. «Muéstrame esa mente brillante en acción». Y así lo hizo. Jugaron ajedrez hasta que las velas se consumieron, y entre jugadas ella le enseñó a ver patrones que nunca había notado, a pensar probabilísticamente, a anticipar no solo el siguiente movimiento, sino la cascada de consecuencias que seguían. Y si sus manos se tocaron más de lo necesario, si sus ojos se quedaron mirando más de lo debido, bueno, tenían 4 días más para ser imprudentes. Después de eso,
serían sensatos. Los 2 días siguientes pasaron en un torbellino de partidas de ajedrez, conversaciones susurradas y una tensión creciente. Clara Ben evitó a Luisa por completo, pero sus aliados comenzaron a rodearla, haciendo comentarios punzantes, difundiendo rumores sobre su relación con el duque. «Está usando sus artimañas femeninas», escuchó Luisa decir a don Carile, distrayendo a su gracia de sus partidas. Julián se había reído de eso. «Si me está distrayendo es porque es una mejor jugadora que cualquiera de aquí. Mi desempeño ha mejorado desde que estudio sus estrategias». Pero el daño ya estaba hecho. Los otros hombres los miraban con especulación y resentimiento. La ficción de Elisa Marsh se estaba fracturando bajo el escrutinio. El 4.º día, Luisa se enfrentó a un varón callado que siempre había sido respetuoso, incluso en la derrota. Jugaron una sólida partida técnica, sin teatralidad, sin público. A mitad de la partida, el varón se inclinó hacia adelante. «Señorita, debería retirarse», dijo en voz baja, «antes de que esto empeore». La mano de Luisa se detuvo sobre su caballo. «Disculpe. Clara Ben ha estado hablando, formando alianzas. Ha convencido a varios hombres de que su presencia aquí es inapropiada, que el patrocinio de Don Sterling y la protección del duque son evidencia de corrupción moral». La expresión del varón era de dolor. «No estoy de acuerdo, pero quería que supiera que se está formando una facción. Quieren prohibirle futuros torneos». La sangre se le heló. «No pueden hacer eso. Pueden si suficientes hombres poderosos están de acuerdo, y Kraraben es muy persuasivo cuando se lo propone». El varón movió su torre. «Le digo esto por amabilidad. Sea cual sea el escándalo que está cortejando con Granados, no vale la pena perder su lugar aquí». Luisa sintió que su mundo se tambaleaba. Se suponía que esto era seguro, su único refugio, y ahora estaban tratando de quitárselo porque ella se atrevió a ser buena en ello. «Gracias por la advertencia», logró decir, «pero no me retiraré». «Entonces tenga cuidado, mucho cuidado. Hombres como Kraraben no se detienen en el envenenamiento, destruyen reputaciones, medios de vida, futuros, y usted», gesticuló vagamente, «es vulnerable de maneras en que el duque no lo es». Ella ganó la partida, pero la victoria le supo a ceniza. Esa noche le contó todo a Julián. Su furia fue inmediata y volcánica. «Van a arruinarte por ser mejor que ellos, por hacerlos parecer tontos, por existir en su espacio». Él paseaba por la sala de doña Whitmore como un lobo enjaulado. «Iré a Carile. Amenazaré con retirar mi patrocinio de todo el torneo si siquiera piensan en...». «Eso solo empeorará las cosas», interrumpió Luisa. «Lo verán como prueba de que te estoy usando, de que soy corrupta». «No me importa lo que piensen, pero a mí sí». Ella lo tomó del brazo, deteniendo su paso. «Julián, mi reputación es todo lo que tengo. Si pierdo eso, pierdo todo. No solo el ajedrez, sino cualquier esperanza de un futuro decente. Entonces, cásate conmigo». Las palabras flotaron en el aire como una granada. Luisa lo miró, segura de haber oído mal. «¿Qué?» «Cásate conmigo. Si eres mi duquesa, no pueden tocarte. No pueden prohibirte, ni arruinarte, ni detenerte». Ella retrocedió, temblando. «No puedes decir eso en serio». «Hablo completamente en serio». «Estás siendo ridículo. Nos conocemos desde hace 4 días. Uno no se casa con alguien después de 4 días. La gente se casa por razones mucho peores que la admiración genuina y la compatibilidad intelectual». Él acortó la distancia entre ellos. «Luisa, me importas, te respeto, te quiero a salvo. Si el matrimonio logra eso, el matrimonio logra convertirme en tu propiedad, haciendo que cada victoria mía se convierta en tuya por extensión, haciéndome perder por completo». Su voz se quebró. «¿Es eso lo que quieres? Quiero protegerte. Quiero ser libre». Las palabras explotaron de ella.
¿No lo entiendes? El matrimonio es la jaula de la que he estado huyendo. No importa si la jaula es dorada o si mi captor es amable. Sigue siendo un encarcelamiento. Julián retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. ¿Eso es lo que crees que te ofrezco? ¿Una jaula? No lo es. Eres un duque, Julián. Incluso si tienes buenas intenciones, incluso si realmente crees en mi libertad, el mundo no funciona así. Tu esposa sería tu propiedad legal y socialmente, y yo... Las lágrimas le quemaron los ojos. No puedo sobrevivir siendo propiedad de nuevo, incluso propiedad entregada voluntariamente. Julián guardó silencio por un largo momento. ¿Y si cambiamos las reglas? No puedes cambiar la ley. No, pero puedo cambiar cómo la implementamos. Acuerdos que protejan tu autonomía, convenios que aseguren que tus decisiones sigan siendo tuyas, asociación en lugar de propiedad. Él tomó sus manos. Sé que no crees que sea posible, pero ¿y si lo intentamos? ¿Y si construimos algo diferente juntos? Y si no funciona, si la realidad del matrimonio destruye lo que tenemos, entonces lo habremos intentado. Habremos luchado por algo mejor en lugar de aceptar lo que siempre ha sido. Sus pulgares trazaron círculos en sus muñecas. Luisa, no te pido que decidas esta noche. Te pido que lo consideres, que creas que podría existir otra manera. Ella lo miró fijamente. A este hombre imposible que había irrumpido en su vida cuidadosamente controlada y la había hecho desear cosas peligrosas. Aún me iré a casa mañana. Lo sé. Necesito tiempo, espacio para pensar sin que todos me miren, me juzguen. Lo entiendo. Pero ella tragó con dificultad. Quiero verte de nuevo después de hablar con mi padre. Después de que haya descubierto lo que realmente soy capaz de querer en lugar de lo que creo que debería querer. Su expresión se suavizó. Esperaré el tiempo que necesites. Eso no es justo para ti. Déjame decidir qué es justo para mí. Él se inclinó, apoyando su frente contra la de ella. Vales la pena esperar, Luisa Thorne, incluso si todavía no lo crees. Ella lo besó entonces, desesperada y feroz, y llena de todas las cosas que no podía decir. Él respondió con igual intensidad, acercándola como si pudiera retenerla allí por pura fuerza de voluntad. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. «Debería irme», susurró ella, «antes de que alguien nos encuentre y los miedos de Oliverio se hagan realidad». Probablemente sabio, pero él no la soltó. «Prométeme algo». «¿Qué? ¿Que seguirás jugando? Pase lo que pase entre nosotros, no renuncies al ajedrez, no te hagas más pequeña por nadie». «Lo prometo. Si prometes algo a cambio, lo que sea. Deja de intentar salvarme. No necesito ser salvada. Solo necesito...» Buscó palabras. «Alguien que me vea tal cual soy y aún así se quede». Su sonrisa fue suave, casi reverente. «Puedo hacer eso. Un beso más, suave esta vez, dulce y lleno de posibilidades». Luego Luisa se obligó a alejarse, a salir de la biblioteca y regresar a su habitación prestada. Detrás de ella escuchó a Julián susurrar: «Buenas noches, Luisa». Ella no miró hacia atrás. 3 meses después, el torneo de otoño era más pequeño que el de verano, menos jugadores, menos espectáculo, pero estaba abierto a todos, y don Sterling había asegurado la invitación de Luisa bajo su nombre real esta vez. «No más esconderse», había dicho doña Cassandra con firmeza. «Eres Luisa Thorne, ajedrecista. Cualquiera que tenga un problema con eso puede hablar conmigo». El mes desde el verano había sido complicado. Oliverio la había ayudado a navegar la conversación con su padre. Incómoda, dolorosa, pero finalmente productiva. Su padre no había entendido, pero había accedido a no forzar un matrimonio. Todavía. Y Julián había cumplido su palabra.
Le había escrito cartas largas y reflexivas sobre estrategia de ajedrez y chistes malos, y nada de importancia. La había visitado una vez, apropiado y formal, sentado en la sala de su padre y discutiendo política, mientras sus ojos prometían todo lo que no podían decir en voz alta. Le había dado espacio, tiempo, libertad para elegir. Ahora, entrando al club para el torneo de otoño, Luisa se sentía expuesta y aterrorizada, y más ella misma que nunca. Julián estaba cerca de la entrada, claramente esperando. Cuando la vio, su rostro se transformó, alegría, alivio y deseo, todo mezclado. «Señorita Thorne», dijo formalmente haciendo una reverencia. «Bienvenida, su gracia». Ella hizo una reverencia, luchando por contener una sonrisa. «Oigo que ha estado practicando». «Tuve una excelente maestra, aunque me dejó ganar nuestra última partida. Espero corregir ese error hoy». Su sonrisa era maliciosa. «Cuento con eso». Habían sido emparejados para una partida temprana. Los organizadores del torneo claramente esperaban drama. La multitud era más pequeña, pero igual de intensa, observando para ver si la mujer que había causado tanto escándalo en verano podía defenderse en otoño. Luisa y Julián se sentaron uno frente al otro, arreglando las piezas. Todo se sentía a la vez familiar y nuevo, el mismo ritual, pero sin las mentiras, sin Elisa Marsh, solo ella misma, plenamente visible. «¿Lista?», preguntó Julián. «Absolutamente». Jugaron durante 2 horas, sin distracciones, sin provocaciones, solo pura estrategia y habilidad. Luisa sintió su mente expandirse, calculando probabilidades y viendo patrones. Julián había mejorado drásticamente, exigiéndole más que en verano, pero ella era mejor. En la jugada 63, movió su reina a la posición final. Jaque mate. La sala estalló en aplausos. Julián se quedó mirando el tablero, luego comenzó a reír, genuino, deleitado, libre. «Ahí está», dijo, «la verdadera Luisa. Finalmente jugando lo mejor posible, finalmente lo suficientemente valiente como para ganar». Ella se puso de pie, extendiendo su mano. «Bien jugado, su gracia». Él la tomó, pero en lugar de estrecharla, la sostuvo. «Cena conmigo esta noche, como debe ser. Quiero cortejarte, Luisa. Públicamente, si me lo permites». Todos los ojos en la habitación los observaban. Podía oír los susurros comenzar, sentir la especulación crecer, y se dio cuenta de que no le importaba. «Sí», dijo claramente. «Me gustaría mucho eso». Su sonrisa podría haber iluminado la habitación. «Gracias». Desde un rincón, la sonora risa de don Sterling resonó. Doña Cassandra aplaudió elegantemente, y en algún lugar al fondo, Luisa escuchó el suspiro resignado de Oliverio. Pero ella había tomado su decisión. Se había elegido a sí misma, y al hombre que quería que fuera plenamente ella misma a su lado. Todo lo demás se arreglaría solo. En un rincón del club, don Sterling y doña Cassandra observaban a la pareja irse. «Son buenos juntos», dijo Cassandra. «Ella lo desafía, él la ve». «Entonces, ¿cuándo te vas a casar conmigo?», preguntó Sterling. «Oh, bien, sí». Sterling se congeló. «¿Qué? Sí, me casaré contigo, pero solo si aceptas que seguiré enseñando ajedrez a quien quiera aprender». «Sí, todo eso. Absolutamente sí». Él parecía aturdido. «¿De verdad? ¿Después de 12 años? Has demostrado que me amas por quien soy. Cambiaste la vida de esa chica. Y Luisa me mostró que la colaboración no significa perder autonomía, significa encontrar al compañero adecuado». La sonrisa de Sterling podría haber iluminado la Ciudad de México. «Voy a hacerte muy feliz». «Ya lo haces, hombre ridículo. A veces las mejores victorias no están en el tablero en absoluto». Fin. Gracias por quedarte hasta el final de la historia de Luisa y Julián. Si te encantó ver a Luisa elegirse a sí misma y aún encontrar el amor,
Eres exactamente la razón por la que existen estas historias. Si esto resonó contigo, por favor, dale me gusta a este video. Deja un comentario compartiendo tu momento favorito y suscríbete para más historias sobre mujeres que se niegan a jugar según reglas que nunca fueron hechas para ellas. Gracias por estar aquí. Tú eres la razón por la que estas historias importan.